Buenas tardes, amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Siempre hacemos la invitación a que, si quiere estudiar más de la palabra de Dios, están disponibles gratuitamente los cursos por correspondencia Emaús. ¿Qué tiene que hacer para obtener estos cursos? Contactarse con nosotros, se le entrega un curso con un examen y posteriormente entrega solamente el examen y queda con el libro de estudio para usted. Estamos nosotros siguiendo cada día, cada programa, un versículo, un texto que tiene relación específicamente con la salvación del hombre. Y hemos visto textos relacionados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el poder que tiene aquella sangre. Y siempre hacemos la aclaración de que cuando hablamos de la sangre estamos refiriéndonos a la vida entregada del Señor, no el líquido rojo aquel que corre por nuestras venas, sino que como la vida del hombre está en su sangre, cuando el Señor entrega la vida en la cruz del Calvario, ahí nosotros decimos que su sangre fue derramada. Sin dejar de mencionar también que el apóstol Juan menciona el líquido rojo, ¿cierto? Y dice que cuando se traspasa el costado de nuestro Señor con aquella lanza, salió sangre y agua. Pero cuando la Biblia, en la mayoría de los versículos que Pablo, Pedro, Juan mencionan el poder de la sangre del Señor Jesucristo, se refiere específicamente a la vida de Él entregada por nosotros. También hemos considerado textos en el libro de Romanos que tienen que ver con cómo se consigue la salvación del hombre, porque esta tiene un alto precio y la pagó el Señor Jesucristo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero cómo se consigue, y en el libro de Romanos dejamos claro también que no es por obras, porque por las obras de la ley ninguna persona ha sido salvada jamás y tampoco lo será. Y en el día de hoy vamos a leer un texto que tiene relación con una dualidad que aparece en la Biblia y que queremos decirlo desde ya. El diagrama que está detrás de nosotros se llama los dos caminos y los dos destinos. Esta dualidad muestra que solamente hay dos caminos, hay dos destinos, hay dos lugares, uno llamado el cielo, otro llamado el infierno. Y el texto que vamos a leer tiene que ver con esto, solamente dos posiciones. Lamentablemente algunos quisieran que hubiera un tercer camino, una tercera vía, algunos le llaman el purgatorio, el limbo, algo que deje en espera a algunas personas, pero la Biblia menciona solamente dos caminos, dos destinos, dos personas que están siempre, se menciona a Dios y el enemigo de Dios, Satanás el diablo, que no es ningún mito, no es ninguna fantasía, sino que es un ser real, un ser que fue creado por Dios y en rebelión a Dios fue expulsado y ahora es enemigo de Dios. Y el infierno fue preparado, dice, para el diablo y sus ángeles. Y también él quiere engañar a muchos para que le acompañen en este lugar. Juan, capítulo 3, vamos a leer solamente un verso en el día de hoy, el verso 36, y le invitamos para que nos acompañe leyendo con nosotros en la Biblia, buscando los textos que citamos, porque la idea es que usted también pueda instruirse por usted mismo a través de la Biblia, leer la Biblia, los textos que nosotros mencionamos y que no son ideas nuestras, no son sacados de ninguna otra parte sino de la Escritura. Juan 3, versículo 35 dice: el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Y este es el versículo que analizaremos en el día de hoy. Juan 3, versículo 36. Anótelo, lo lee después y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente vamos a ver este texto que en el día de hoy tiene mucho significado porque se hablan de muchas cosas en algunas congregaciones, se predican muchas cosas. Hay personas que dicen, sentí esto del Señor o el Señor me mostró esto, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Es mejor decir, la palabra dice, la Biblia dice. El peligro del siglo XXI en el día de hoy no es que se pierda gente en el mundo, que en el mundo se esté perdiendo mucha gente y
vaya rumbo a la condenación. El peligro que vivimos hoy día es que mucha gente dentro de nuestras congregaciones está perdida y no lo sabe. Piensa que es salvada por la religiosidad, por el asistir a una iglesia, por saber de Biblia, por hacer los rituales que se hacen en algunas congregaciones, por hacer los mandamientos que los estatutos de la iglesia dicen, y piensan que son salvados por esas cosas, por hacer obras. Otros dicen, da el diezmo a la congregación y vas a alcanzar la salvación, sigue estos estatutos y estarás a cuenta con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia. ¿Es por obras? ¿Es por dar el diezmo? ¿Es por asistir a la iglesia? ¿Es por hacer buenas obras? ¿Es por cumplir los estatutos de la iglesia? ¿Es por estar casi toda la vida en un coro de una iglesia, de una congregación? ¿Qué dice la Biblia? Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, el que cree es por fe, es por creer, solamente por creer, porque por las obras de la ley ninguna persona ha sido salvada. No se puede alcanzar el cielo por las obras. Lo hemos dicho una y otra vez, porque si fuera por las obras de la ley que una persona alcanza la salvación, la pregunta que viene a continuación es, ¿para qué entonces vino el Señor Jesucristo? ¿Para qué entonces el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Para qué entonces Él fue sepultado y resucitó al tercer día si la salvación se alcanza de otra forma? Se alcanza por las obras. Entonces, por demás murió Cristo, dice el apóstol Pablo. El que cree, tenemos que ver esta parte que es por fe, es por creer. ¿Y qué es lo que es creer? Es depositar la confianza y la fe en algo o en alguien. En este caso es en alguien, es en una persona llamada Jesucristo. Hay gente en este mundo que tiene fe y que deposita su fe, pero la deposita en cosas equivocadas. Hay gente que tiene su fe depositada en una institución religiosa, en una iglesia, y deposita su fe en esa congregación, en esa iglesia. Pero la iglesia nos salva, las congregaciones nos salvan. Hay otra gente que deposita su fe y toda su confianza en una persona terrenal, en un hombre, pero los hombres no salvan. Los hombres no son dueños de la salvación. Es una persona que es una persona celestial que vino a este mundo llamada Jesucristo. La Biblia en este verso lo denomina a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo. El Hijo. El que cree entonces, ¿en quién? En el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho en otras oportunidades que Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús porque Él fue hombre y Cristo porque Él es el Mesías, el ungido de Dios, Dios hecho hombre. Entonces su nombre compuesto es Dios hecho hombre, Jesús el Cristo, Jesucristo. Y en el versículo 36 que estamos leyendo se le menciona como el Hijo. Y si usted se fija en su Biblia, como en la mía, aquí aparece el Hijo y aparece con mayúscula porque se está refiriendo al unigénito Hijo de Dios, al mismo que está en Juan 3:16, cuando dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también está el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es futuro, el tiempo es pasado, el tiempo es presente. Dice, el que cree en el Hijo es tiempo presente. El tiempo presente es ahora, no es en un futuro, no es después de la muerte. No vamos a saber si somos salvos después de que partamos de este mundo. Lo podemos saber y es un alivio para nuestras vidas, para nosotros, para nuestra mente, en que podemos saber si somos salvos ahora. Porque la Biblia dice el que cree, no dice el que creerá, no dice tampoco el que creyó. Hay personas, yo las he escuchado, que hablan de su salvación como algo pasado, como yo hace años creí, y lo tienen como un tiempo pasado, como un recuerdo en el tiempo, pero la Biblia siempre habla en tiempo presente. Una persona cree, ahora está creyendo en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene, es una cosa que está pasando ahora, tiene.
Y también podemos ver la posesión que nos da esta palabra. Nos dice, podría tener, el que cree en el Hijo podría tener vida eterna. El que cree en el Hijo y hace ciertas obras va a tener vida eterna. Tampoco dice eso. Dice, el que cree, tiempo presente, es por fe, no por obras. El que cree en el Hijo tiene posesión, es algo posesivo. Yo tengo. ¿Cómo tengo la vida eterna? Si creo en el Hijo. ¿Cómo sé que creo en el Hijo? Por mis obras, por los frutos que se manifiestan en una persona. Es imposible que una persona diga, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, y siga los mismos pecados que antes de hacer esa confesión de fe. Así que el que tiene vida eterna es aquel que ha creído en el Hijo. Ese es el primer camino en la primera parte que vemos. Pero hay una segunda, y siempre la Biblia muestra las dos partes. Muestra camino ancho, camino angosto, muestra el cielo, muestra el infierno, muestra a Dios, muestra al enemigo de Dios, Satanás, muestra al creyente, al no creyente, al salvado y al no salvado. Y aquí muestra a alguien que cree y muestra a alguien que rehúsa creer. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no va a ver la vida, sino da una sentencia. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Sobre las personas en este mundo hay un peso espiritual. Y ese peso espiritual no se ve. Podemos tener un ejemplo en la naturaleza misma. Sobre nosotros está la presión atmosférica. Nadie ve la presión atmosférica. Pero a mayor altura hay menos presión atmosférica. A menor altura hay mayor presión atmosférica. ¿Cómo se sabe eso? Hay un peso sobre la persona y ahí está siempre. Bueno, las personas ni siquiera saben que sobre ellos está la ira de Dios, porque se miente en las congregaciones, se esconde la verdad de que Dios también es fuego consumidor, de que Dios tiene ira, de que Dios está irado con el pecador, de que Dios también tiene esta parte, que si bien Dios es amor, es bondad, es misericordia, es un Dios amoroso, compasivo y todo lo que usted quiera ponerle de los atributos amorosos, que eso es verdad, pero también tiene la otra parte, que aquí vemos algo de esa parte. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios tiene ira. Y Dios, si bien ofrece salvación, también sentencia estas verdades en las Escrituras. Y dice, y usted lo puede leer, Juan capítulo 3, versículo 36, que dice que la ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién? Sobre la persona que rehúsa creer en el Hijo. Y la persona que rehúsa creer en el Hijo también dice, no verá la vida. Porque la vida, ¿quién la ve? ¿Quién tiene la vida eterna? Aquel que hace muchas obras, aquel que da mucho dinero a la iglesia, aquel que está todos los días en la iglesia. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Las personas que tienen vida eterna son aquellas que han creído, han depositado su fe en el Hijo de Dios. Y fijémonos que toda la fe, toda la confianza y toda la creencia se debe depositar en Jesucristo, el Hijo de Dios, en ninguna otra persona. No hay otro mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino que es solamente Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otra mediadora, no hay otro camino, es el único camino. Todo el cristianismo se basa en una persona y la persona es Jesucristo. Ahora viene la pregunta. ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal? No estoy preguntando si vas a la iglesia, no estoy preguntando si sabes de Biblia, no estoy preguntando si te saben los coros de la iglesia o los himnos de la congregación. No estoy preguntando si tocas en el coro, si tienes alguna actividad. Estoy preguntando si realmente has tenido este encuentro personal. Es personal. El que cree en el Hijo tiene vida, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No queremos que tú
en nuestras ciudades, ¿cierto?, evangelizadas totalmente. No queremos que tú, asistiendo a una congregación, vayas a condenación, pensando que por el hecho de estar sentado en la banca de una iglesia, eres salvado. Para ser salvo hay que tener un encuentro personal con Cristo. No se trata de repetir una oración, lamentablemente eso está viciado también. Se le dice a la gente, repite esta oración, y luego que la gente repite la oración, se le dice, tú eres salvo. No, es creer. ¿Cómo tú sabes que crees en el Señor Jesucristo? Porque tu vida comienza a cambiar. Es imposible que las personas que tengan un encuentro con Jesucristo, que Jesucristo entre a morar en su vida, que el Espíritu Santo los selle, es imposible que esa persona no cambie, no deje las groserías, no deje las mentiras, no deje los vicios. Hay un proceso de cambio en la persona cuando conoce al Señor Jesucristo como Salvador. Qué diferente sería si en más lugares se predicara estas verdades. Pero mucha gente piensa que es salvada por ir a la congregación, pero sigue diciendo groserías, sigue diciendo mentiras, sigue siendo chismoso, sigue siendo chismosa, pero dice, no, yo soy salvado, yo voy a ir al cielo porque hice una oración, o porque voy a la iglesia, o porque yo doy mi diezmo a la congregación. Pero los cambios no se ven por ningún lado. El que cree en el Hijo tiene vida, y la vida se ve manifestada en los frutos del Espíritu, y el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a dejar ahora a mi hermano Hugo, que también tiene palabra del Señor en esta tarde para usted. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que nos escuchan en esta hora. Le damos una bienvenida y quisiéramos compartir con usted un texto en la palabra del Señor. Quisiéramos compartir en el libro de Joel, uno de los profetas menores porque la cantidad de versículos, el escrito de ellos, de capítulos que escribieron, fue menor al de otros profetas, llamados así mayores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Pero también esta es palabra de Dios, porque así nos dice el primer versículo, Joel 1:1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Palabra de Jehová. Sepa usted que esta es palabra de Jehová, no es palabra de hombre, no es palabra mía, no es palabra de nosotros, sino es palabra de Jehová, el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Palabra de Jehová, palabra de Dios, el cual ahora le está hablando a usted. No piense y no nos mira a nosotros, como que si nosotros habláramos por nosotros mismos la palabra de Dios. No, amigo mío, amiga mía. Si usted me mira a mí, puede caer. Si usted nos mira a nosotros, puede caer. Si usted mira al hombre, puede caer. Y cae, porque cuán difícilmente es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. Esta es palabra de Jehová, que vino a Joel, hijo de Betuel. No se sabe mucho del profeta, no se sabe mucho de este profeta, pero sí tenemos escrita la palabra de Dios, la palabra de Jehová, que mire cuántos miles y miles de años se escribió esta palabra, y cuán grande es el poder de Dios, que se resguardó en esos lugares, en esas catacumbas, donde se escondieron los rollos, donde estuvieron los rollos escondidos, los escritos sagrados estuvieron escondidos, y llegó hasta nuestros días para completar el canon de las Sagradas Escrituras, el canon de la palabra de Dios. Así que esta es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, ¿usted la cree? ¿Usted no la cree? ¿Por qué usted no la cree? Lo que Dios le dice en su palabra. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Todas las personas que habitan este globo terráqueo, escuchen. Escuchad, escucha. Es palabra de Dios, no es palabra mía.
Yo soy hombre igual que usted. Yo tengo mis deficiencias, a lo mejor más que usted, pero esta es palabra de Dios. Y Dios en su amor y en su misericordia en esta hora está hablando por intermedio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que habla a través de las personas que están aquí. Hermanos que hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios hemos sido salvados y hemos un día también confesado con nuestra boca que el Señor Jesucristo es el Señor y que Dios es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Eso hemos confesado con nuestra boca y creemos que el Señor Jesucristo es Dios y creemos también que Él viene y viene luego y viene pronto y viene también a juzgar a todos aquellos los que siguen en sus delitos y pecados y no quieren obedecer la voz de Dios. ¿Por qué no quieres obedecer la voz de Dios? ¿Cuántas veces te ha hablado Dios por intermedio de su palabra? ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor por intermedio de personas que Él hace, que hablen su palabra, que digan su verdad? Así como escribió este profeta, así como también habló este profeta al pueblo de Israel. También por la palabra de Él, Dios le decía a su pueblo que se arrepintiera, porque esta es palabra para Israel, para el pueblo amado de Dios, que se arrepintieran de su mal camino, que salieran de ese camino, porque ese camino te lleva a la destrucción, ese camino por el cual tú vas te lleva a la perdición, ese camino por el cual tú te lleva a la condenación y a la condenación eterna. Entiende esto, amigo, entiéndelo, escucha, oye, porque la palabra de Dios no es un juego. Lo que Dios te está diciendo que tú escapes, que tú huyas, que tú te alejes de tu mal camino y te vuelvas al Señor tu Dios. Él fue un día tu Dios, Él fue tu Señor, Él fue tu Salvador. ¿Por qué te has apartado del camino del Señor? ¿Por qué te has ido en pos de los Baales? ¿Por qué te has ido en pos de los vicios, de los deseos del mundo? Tú no sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios un día. ¿No sabes tú que viene el Señor y también viene un juicio? Oíd esto, ancianos, tú que eres joven, tú que tienes más edad, tú que eres señorita, tú que eres señora, tú que eres una persona más ancianita. ¿Por qué no oyes la voz de Dios? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no le pides al Señor que te salve de tus pecados? Así también como un día lo hice yo, un día clamé por perdón de mis pecados y el Señor me oyó. ¿Por qué no le clamas a Dios? Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios. La palabra de Dios aquí escrita. Tienes cosas muy grandes y cosas ocultas que han sido reveladas. Han sido reveladas para el hombre, para que se dé cuenta el hombre que por el camino que va nunca va a tener felicidad. Tú lejos de Dios no puedes tener felicidad, no puedes tener gozo, no tienes paz para contigo mismo, porque en las noches tú no duermes, tú te das vueltas, tú te desvelas, tú sueñas, tú piensas de una o de otra manera, porque tú tienes temor, tú tienes terror, tú sabes que la muerte está. La muerte acecha, el viejo predicador está. ¿Y lo que has provisto de quién será? ¿Has hecho provisión? ¿Qué provisión has hecho tú? ¿Provisión para tu cuerpo? ¿Provisión para tu carne? ¿Provisión para tus deseos carnales que tienes tú en tu propia concupiscencia? ¿Para eso has hecho provisión? ¿Y no has hecho provisión para lo más grande, para la eternidad, para aquello que se aproxima a pasos agigantados, la eternidad, la cual viene? Eternidad, eternidad, qué grande eres. Eternidad, eternidad, qué grande eres. ¿A dónde iré?
¿A dónde me esconderé de mi carnal placer? ¿Dónde me esconderé de mi carnal placer? Eternidad, eternidad, la eternidad se acerca ya. Palabra de Dios, palabra de Jehová. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos lo que va a suceder, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mí desde la tierra. El castigo inmenso sobre el pueblo de Israel lo estaba describiendo el profeta. El castigo que debía de venir sobre el pueblo rebelde, sobre el pueblo cargado de sinsabores, sobre el pueblo que no quiso obedecer la voz de Dios. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Un pueblo despiadado, un pueblo, como dice más abajo, con dientes de león y con muelas de león. Un pueblo que iba a destruir, un pueblo que iba a devastar, un pueblo que iba a asolar la vid. Asoló mi vid. En el pasado el pueblo de Israel era la vid, aquella vid que después dio frutos silvestres y descortezó mi higuera. La higuera que en el presente es el pueblo de Israel para Dios, descortezó la higuera. Qué cosa más triste lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y todo lo desmenuzó y lo derribó, y sus ramas quedaron blancas. La langosta en figura es el pecado, el cual destruye al hombre. ¿Cómo está tu pecado? ¿Cómo está mi pecado? ¿Me ha destruido? La oruga que empieza comiéndose la parte blanda del corazón. La oruga empieza comiéndonos la parte blandita del corazón, porque la oruga se va comiendo primeramente porque sus dientes son pequeños, la hojita. Va comiéndose la hoja. Va comiéndose la parte blanda del corazón. Luego se convierte en el saltón que empieza con sus alitas a volar. Y se va comiendo más del corazón. Y luego se convierte en el revoltón que devora todo hasta convertirse en la langosta. Y la langosta que devasta toda la planta, que es el ser humano. ¿Cómo está el pecado? ¿Cómo está tu pecado? Y esa oruga puede empezar como la envidia, como el celo, como el rencor, como el odio, como la mentira y muchas otras cosas que podemos permitir en nuestras vidas, consciente o inconsciente. Usted sabe todo lo que le he nombrado. La envidia, el rencor, el odio. Eso es fruto del pecado. El pecado que está en cada uno de nosotros. Como dije anteriormente, que la oruga se come los bordes de las hojas en su parte más blanda. El saltón que se come la hoja completa. Al convertirse en el revoltón, se come las ramas blandas. Y la langosta, en su fase adulta, devora hasta el tallo, devora todo. Es decir, todo lo que queda de la planta, todo lo que queda del ser humano, el pecado lo destruye. El pecado que nació allá en el huerto de Edén. Dios no quiso esto para nosotros, no quiso esto para la raza humana. Él quiso que nosotros, como nos hizo a su imagen y semejanza, quería que nosotros tuviéramos comunión con Él. Pero el pecado que mora en mí, el pecado que mora en usted, ¿cuál es el pecado que mora en usted? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su pecado más grande?
¿Cuál es el pecado más grande del hombre? No querer aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. No nos vaya a suceder lo que aconteció con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que fue destruido. El pueblo de Israel que fue destruido por una parte por los asirios y por otra parte por los babilonios. Pueblo sanguinario, pueblo malo, que mataba, que devoraba, donde iba a conquistar, destruía todo a su paso, destruía todo. Las mujeres eran violadas, los hombres decapitados, quemando todo a su paso, y eso sucedió con el pueblo de Israel. ¿No sucederá esto con nosotros? ¿Sucederá esto con nosotros? ¿Sucederá en nuestros días? ¿Qué pasará en nuestros días? ¿Qué pasará con el Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Le amas? ¿Le quieres? ¿Le quieres aceptar como tu Salvador personal? ¿Quieres que Él venga a reinar en el corazón tuyo? Porque en esa parte Él reina en el corazón del hombre. No habitaré más en templos hechos por manos humanas, sino que ahora habitaré en el corazón del hombre, pero en el corazón de aquel hombre, mujer, niño, joven, señorita o adulto que se arrepiente de sus pecados, que pide perdón a Dios por sus pecados y se arrepiente, e inmediatamente el Espíritu Santo, que es Dios, viene a ser morada en el corazón, en el asiento de los pensamientos donde se reside el bien y el mal del ser humano. Ahí viene Él y hace morada. ¿Quieres esto tú? Oiga, si esto que le estamos diciendo es algo hermoso, es algo precioso, es algo eterno, no es un juego, es algo que va a trascender por la eternidad, porque el Señor no quiere que tú te pierdas, porque Él te ama, pero lo que odia a Él es el pecado que nació allá en el huerto de Edén, porque el maligno solamente vino a destruir y a robar. Satanás, el diablo. Juan 10:10, el ladrón, Satanás, no vino sino para hurtar y matar y destruir. Él te quiere matar. ¿Por qué te quiere matar? Porque Él no quiere ir solo a ese lugar de condenación que está predestinado para Él y para todos los ángeles caídos, para todas las huestes de maldad. No quiere ir solo. Él te quiere arrastrar a ti. Y si tú eres inteligente, vas a escapar de ese camino y vas a venir al Señor. ¿Por qué no vienes al Señor ahora? Sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido, mire lo precioso, el Señor Jesucristo ha venido para que tengan vida. Él ha venido para que tengas vida. Para que tengas vida y vida eterna. Estamos hablando espiritualmente. La vida eterna es algo espiritual. Porque la vida, yo me puedo morir en un rato más. Me puedo morir en un segundo más. Me puedo morir mañana. Pero mi alma, yo sé dónde va mi alma. ¿Usted está seguro dónde va su alma? Para que tengan vida eterna. Si usted muere, si usted parte de este escenario, si el Señor viene, ¿tiene usted vida eterna? La vida que el Señor da gratuitamente, ¿usted la tiene? ¿Tiene esa convicción y la seguridad que usted tiene vida eterna? Mi hermano leía 3:36 en Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no quiere creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre todo los desobedientes, sobre todo los que quieren seguir en su desenfreno pasional, en su desenfreno de pecado, y no quieren obedecer a la voz de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué en abundancia? Porque la vida eterna es desde el momento en que usted acepta al Señor Jesucristo
y es abundantemente para la eternidad. Esta provisión es para la eternidad. No es por un día, no es por un mes, no es por un año, no es por 10 años, no es por 20 años, sino que es por la eternidad. Y usted, amigo mío, ¿qué espera? ¿Qué impide que acepte al Señor como su Salvador? ¿Por qué no le quiere aceptarle? Jeremías 17:9, engañoso dice, engañoso es el corazón, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Qué cosa más dura, qué palabra más dura. Engañoso, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. Así que aquí no se escapa nadie. Perverso es mi corazón, perverso es tu corazón. ¿Quién lo conocerá? No te equivoques. Dios lo conoce. Dios sabe todo lo que tú estás pensando en este instante, lo que pensaste anteriormente y aún lo que vas a pensar mañana. Él conoce todo y sabe todo, tus movimientos, tus pensamientos, tu decir, absolutamente todo. Sabe si estás pensando en seguir pecando. ¿Por qué quieres seguir pecando? ¿Te gusta pecar? ¿Te gusta el pecado? Pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En ese juicio allá, si no eres salvo, en el gran trono blanco, como aprendíamos unas semanas atrás, con el diagrama que está a nuestras espaldas, en los dos caminos y los dos destinos. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cómo va a ser tu decisión? ¿Va a ser para bien? ¿Aceptando al Señor como tu Salvador personal, una vez y para siempre, y esto por la eternidad? ¿O vas a seguir en tus delitos y pecados, con la insensatez de tu corazón, que no quieres obedecer a la voz de Dios? ¿Vas a seguir construyendo tu casa sobre la arena? ¿No sabes tú que sobre la arena tu casa se va a destruir porque la arena no tiene cimiento sólido? ¿Por qué no construyes tu casa sobre la roca que es Cristo? Y sí que hay cimiento sólido, cimiento por la eternidad, de aquí hasta la vida eterna. ¿Por qué no quieres entender esto? Algún día a lo mejor te vas a lamentar. No te estoy metiéndote miedo, porque no soy quien para juzgar ni para meter miedo. Y no soy quien tampoco para decirte cómo es tu comportamiento, pero tú lo sabes. No soy quien yo para eso. Pero ¿por qué no quieres venir al Señor? Te invitamos para que aceptes al Señor Jesucristo y serás salvo hoy, y tendrás gozo y felicidad por la eternidad. Piensa que la felicidad a lo mejor no es aquí. En este cuerpo de pecado no podemos tener felicidad. Siempre va a haber problema, pero la felicidad viene cuando el Señor venga y nos lleve. Y ahí escaparemos del fuego que se aproxima, sobre todo aquellos los malos, los que no quieren aceptar al Señor como su Salvador personal. Y allá será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no acepté al Señor como mi Salvador cuando tenía tiempo? Y ya en ese momento no habrá más tiempo, no habrá otra oportunidad, porque la oportunidad es ahora. Ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación, no mañana. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a quedar con el estudio de la palabra del Señor.
By water still or troubled sea, still 'tis His hand that leadeth me. Muy bien, queremos reiterar nuestra bienvenida y continuamos con el estudio del primer capítulo del libro de los Hechos. Y vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea ella desierta su habitación y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía
entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí tenemos en primera instancia, en el relato que acabamos de leer, el buscar el reemplazo en el ministerio del apostolado a Judas Iscariote, aquel que fue el que traicionó al Señor Jesús vendiéndole por unas pocas monedas. Qué maravilla es aquello que un hombre que estuvo con el Señor durante su ministerio nunca se haya convertido, nunca haya sido cambiado su corazón, nunca se haya entregado realmente a Cristo para que Él le salvase. Por eso en todo el ministerio que estuvo con el Señor Jesús, nunca le llamó Señor, solamente le reconocía como Maestro. Qué lamentable es, porque tuvo la gran oportunidad, pero Él la perdió, y se perdió a sí mismo. Y luego de haber entregado al Señor, Él sintió remordimiento y fue a los sacerdotes y a las autoridades y les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿y qué a nosotros? Y Él tiró las monedas allí, y con esas monedas se compró este campo, el campo del alfarero, y luego fue y se ahorcó. Y de acuerdo a lo que tenemos en el relato bíblico y de acuerdo a lo que los precedentes, este Judas, al ahorcarse, luego se cortó esa cuerda y cayendo se reventó. Y ese campo es llamado el campo de Acéldama, que significa campo de sangre. Su arrepentimiento, el arrepentimiento de Judas no le sirvió. ¿Y saben por qué no le sirvió? Porque él no fue a la persona que podía perdonarle, no fue a Cristo, fue a aquellos hombres que entregaron por envidia al Señor Jesús a la muerte, sin saber ellos cumpliendo con el plan de Dios de salvación. Así, ese es lo que tenemos aquí en este relato. Así Pedro es el que se levanta aquí como líder, y le vamos a ver en la mitad del libro de los Hechos, por lo menos, a Pedro como líder, liderando todo, y luego después queda Pablo apareciendo en el liderato del resto del libro. Pero aquí está Pedro, y Pedro se refiere a Judas y hace esta reseña delante de estos hermanos que están aquí, que dice que eran como 120 en número. Eran como, no dice eran 120, eran como 120. Y él dice: varones hermanos, era necesario. Y cuando encontramos esta palabrita en la palabra de Dios, es porque no puede ser de otra manera. Era necesario que se cumpliese la palabra de Dios, la Escritura, que el Espíritu Santo había hablado antes por David. David fue usado como profeta, el rey David. Y David había hablado acerca de Judas, aquel que era como un hermano, como un amigo, y que luego levantó contra el Señor su carcañar. Acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Está haciendo un recordatorio de que Judas llevó a aquellas personas para que prendieran al Señor allí al huerto de
Getsemaní, donde ellos llegaron con palos, con linternas, muy armados, para ir a buscar a un solo hombre, un hombre que no tenía ninguna arma en sus manos para defenderse, pero que si hubiera querido, hubiera solamente hecho un gesto o dicho una palabra y los hubiera eliminado a todos. Pero el Señor Jesús, siendo Dios, sin embargo, Él era hombre perfecto y tenía que cumplir la obra de redención. Así, este Judas tenía este ministerio con los otros 11. Y este ministerio de apostolado, los apóstoles quedaron en el fundamento de la iglesia, apóstoles y profetas, y sobre ese fundamento estamos edificando nosotros. Y una casa solamente tiene un fundamento. No se puede vivir agregando fundamentos extraños, sino sería un desorden. Así, el apostolado es algo que quedó en el fundamento de la iglesia. Y aquí están buscando el reemplazo de Judas, porque estaba escrito que otro debía tomar el oficio de aquel de el que había caído Judas para irse a su lugar, vale decir, al lugar de condenación. Así quiero dejar bien en claro esto, porque lamentablemente hoy día, por hacer negocio de la fe cristiana, por la vanagloria y muchas otras cosas, hay muchos que hoy se hacen llamar apóstoles, e incluso es más, con gran arrogancia y soberbia, hay mujeres que asimismo también se hacen llamar apóstoles, cosa que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Porque si miramos en las Escrituras, tenemos que ver que Cristo, el Señor Jesús, en su ministerio público en la tierra, fue Él quien nombró a los apóstoles. Él eligió a los apóstoles. No fue algo que hayan venido solos a Él, sino Él los llamó, Él los eligió, e incluso hemos leído sus nombres que por cuarta vez se mencionan aquí en el libro de los Hechos. Y las características que tenían los apóstoles era que estuvieron con el Señor Jesús y fueron testigos de Él, de su ministerio, desde el bautismo de Juan y hasta su muerte y resurrección. Así, ninguna persona que hubiera vivido y que vivió en aquel tiempo podría estar con vida en nuestro tiempo, porque no es posible. Tendría casi 2000 años una persona que estuviera viviendo desde aquel tiempo. Y dice el apóstol Pedro: es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que, ¿qué es lo que son estos hombres y aún mujeres que se hacen llamar apóstoles? Porque los apóstoles solamente son 12. Y se incluye también allí al apóstol Pablo, quien dice él como un abortivo. El Señor le apareció y le encomendó el trabajo de llevar, la labor de llevar el Evangelio a los gentiles. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar que solamente son 12. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 2, entonces los 12. Y cuando nosotros llegamos al libro del Apocalipsis, vamos a leer en el Apocalipsis, en el capítulo 22, o 21 mejor, en el capítulo 21, versículo 14, hablando de la ciudad de Jerusalén, y dice el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de el Cordero. Los 12 nombres de los 12 apóstoles
del Cordero, y estamos leyendo en el Apocalipsis ya en la consumación, en el estado eterno. Así, no sé si tendría que construirse varias otras ciudades y con muchos muros para poner nombres de pseudos apóstoles que han aparecido en nuestros tiempos. Pero quiero que leamos en la palabra de Dios para que veamos de qué se trata y quiénes son estas personas que hoy día aparecen en el mundo llamándose a sí mismos apóstoles. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 11, versículo 11, versículo 12, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Son personas mentirosas. Mire, en el primer siglo ya habían aparecido estas falsas personas haciéndose llamar apóstoles. Y cuando el Espíritu Santo escribe a las iglesias, a las 7 iglesias en el Apocalipsis, cuando se escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 del Apocalipsis, dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No tenemos en la palabra de Dios en ninguna parte que los apóstoles hayan hecho discípulos y hayan dado ese título a otras personas, no. Los apóstoles fueron los que nosotros conocemos en la palabra de Dios y quedaron en el fundamento de la iglesia. Hoy día, por sacar dinero, tal como tenemos en la palabra de Dios, dice que harán mercadería de las personas. Hay muchos que así se hacen llamar, e incluso hay un famoso canal el enlace donde hay personas que se burlan de los que le creen, haciéndose llamar falsamente apóstoles. Así, cuando usted le diga que alguien es apóstol, bueno, que le muestre las características que en la palabra de Dios están, y que vea cuánta edad tiene, porque tendría que tener por lo menos casi 2000 años a estas alturas si él o ella hubiera estado en el tiempo y en el ministerio del Señor. Además de eso, que si una mujer se hace llamar, peor todavía, se hace llamar apóstol, es peor todavía la desvergüenza y la mentira, porque nunca el Señor Jesús comisionó a una mujer ni le dio tal título. En ninguna parte de la palabra de Dios encontramos eso. Es una aberración, es una gran mentira, es una estafa religiosa. Así, amigos, tengan cuidado. Solamente la palabra de Dios es la que tiene toda la autoridad. La religión y todas aquellas cosas que se hacen en nombre de la religión muchas veces están en contra de lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Aquí hay 2 candidatos para que reemplazaran a Judas. Uno se llama José, que tenía por segundo nombre Justo, y otro Matías. Y ellos oraron, porque ellos ciertamente están buscando que la voluntad de Dios se establezca y se haga por sobre todas las cosas. Ellos no podían olvidar que cuando ellos pidieron al Señor que les enseñara a orar, el Señor les enseñó a decir que tu voluntad sea hecha en la tierra, así
como se hace en el cielo. Así ellos oran para que de estos dos el Señor muestre cuál va a ser el que Él ha elegido. Tú, Señor, dice que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y una forma correcta que se hacía hasta ese tiempo, porque todavía el Espíritu Santo no había venido a morar a la tierra, una forma que ellos conocían y que era muy conocida en la palabra de Dios en la antigüedad, era que echar suerte sobre las personas, y la suerte, dice, cayó sobre Matías. Ahora, esto de echar suertes no era que bueno, que tuvo buena suerte Matías y que por eso él salió elegido, no. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este sistema que era usado y sobre la cual Dios manifestaba su voluntad. En los Proverbios, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16 y versículo 33, dice la palabra de Dios: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Sí? En esto estaba la decisión de Dios, más de Jehová es la decisión de ella. Era un hombre que iba a cumplir con un ministerio para honra y gloria del Señor. Era un hombre que iba a cumplir con un ministerio importante de llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Y por tanto tenía que tener la aprobación divina. Debía ser elegido no por los hombres, sino por Dios mismo. Así, este Matías fue el que fue contado con los 12 apóstoles, con los 11, y de ahí para adelante se sigue llamando y se siguen nombrando los 12 apóstoles, el número completo de los apóstoles que el Señor había elegido durante su ministerio. Amigo, el Señor elige a hombres de acuerdo a su voluntad para realizar labores en el pueblo de Dios, para beneficio de los que se pierden, como para beneficio de los creyentes, no para beneficio propio de la persona que ha sido elegida para alguna labor. En la palabra de Dios y en la iglesia de Dios no se ven cargos eclesiásticos, sino trabajos, sino labores que Dios ha encomendado a sus hijos para que las realicen por amor al Señor y no para obtener ganancias deshonestas ni por amor a ninguna ganancia económica, porque ciertamente el Señor Jesús enseñó que aquellos que buscan su propia gloria y la gloria de los hombres ya tienen su premio. Entonces del Señor no pueden esperar absolutamente nada. A través del estudio de este libro de los Hechos vamos a ver muchas cosas que hoy día lamentablemente están tergiversadas en el conocimiento popular, tanto de lo que es el Espíritu Santo, lo que es la iglesia y muchas otras cosas que vamos a ir aprendiendo a medida de que vayamos avanzando en el estudio de este libro. Pero lo principal, querido amigo, que queremos dejar contigo es que Dios quiere salvarte, que Cristo te amó de tal manera que murió para que tú puedas tener vida eterna. Y tú puedes tener la vida eterna solamente a través de la muerte del Señor Jesús y de ninguna otra forma. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna y no vaya a la condenación. Así vamos a escuchar otro himno y luego nos despedimos.
cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. Is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my face shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The drums shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my Muy bien, le damos las gracias por habernos acompañado en el programa y si el Señor aún no ha venido, lo invitamos para el próximo jueves y también lo invitamos para el día de mañana a nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda, número 189, donde nos congregamos creyentes congregados al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que mañana hay Ministerio de la Palabra del Señor a las 7 de la tarde y este sábado, si el Señor así lo desea, si el Señor así quiere, hay clase bíblica. Clase bíblica este sábado y esta clase es a las 6:30 de la tarde empieza. Así que, y empieza a la hora justita, a las 6:30. Y el día domingo en la mañana hay Cena del Señor. Si usted quisiera saber, si usted quiere investigar de qué se trata, puede venir a acompañarnos para que usted vea de qué se trata esta solemne reunión. Queda cordialmente invitado a las 9:30 de la mañana y puede aprovechar para después quedarse a la escuela dominical a las 11:30, donde hay clase para adultos también. Y en la tarde, el día domingo, predicación del Evangelio. Los días miércoles no se olvide que tenemos estudio bíblico dialogado. Esta reunión también es a las 7 de la tarde. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que muchas gracias y para ahora mi hermano Pedro nos despide. Que el Señor le bendiga durante la semana y las personas que llamaron pidiendo oración el día miércoles, estamos orando en la congregación por ello. Que el Señor les bendiga.
Ya no sale el programa. ¿Ah? Sí. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz, guiará feliz. Y cuando Mi empresa es Fábrica de Muebles Jarayáñez. Llevo más de 12 años en el mercado, hechos en madera nativa, madera noble. Son el 100% tratadas por mi persona, son personalizadas.